Quizás, por favor. Ya, Ya. Buenos días, profesor y compañeros presentes. Bueno, mi nombre es Mayumi Neshira Hadakura Torres y al día de hoy dialogaremos ciertas ideas de la lectura de Muhammad y Abdeyab. Bueno, en esta lectura una aproximación al contexto en el que surge el Islam y la figura del profeta. También, para iniciar, daré una pequeña introducción para que puedan entenderlo mejor. En la lectura explora cómo las ciertas religiones monoteístas surgieron en el Próximo Oriente. También destacando las influencias culturales en el cristianismo y el judaísmo, así como la singularidad del contexto en el que se desarrolló el Islam. También subraya la importancia de la figura de Muhammad en la historia del Islam y la influencia de la filosofía griega en el desarrollo del pensamiento islámico durante su edad de oro. bueno, para presentarme, soy Paul Jimmy Carlos Raimundo Díaz, estudio la carrera de Ingeniería Ambiental, estoy cursando el segundo ciclo y con grado americano. Y bueno, siguiendo con la lectura, y tenemos cuatro preguntas, y empezaremos por la primera, que la primera pregunta es, ¿cuáles son las principales ideas de la lectura a lo largo de todas sus partes? Bueno, yo creo que las principales ideas del texto son que la península arábica era una situación política, ¿no? De político y eso, que en la época del profeta Muhammad vivía en una situación de empobrecimiento político y económico muy devastable. También se destaca la figura de Muhammad como un líder religioso reformado y también que tiene una estrategia militar y un líder político en la historia del Islam. Sí, concuerdo con eso. Y ahora, con la siguiente idea sería, es una situación que Muhammad tenía con la religión, ¿no? Y su situación religiosa, que ya antes de Muhammad parece que se dicen buscadores de Dios, ya eso que se refiere antes de que él se volviera como un profeta. Bueno, que defendía la vuelta de la religión de Abraham, es decir, que a la fe de un solo y único Dios. Y Muhammad fue un buen conocedor del cristianismo, que mantuvo contacto con los cristianismos, ya sea compartiendo ideas o hablando sobre el único Dios que ellos pensaban, ¿no? Y eso. Y el judaísmo tenía una larga e intensa presencia en la zona de Medina, que con ellos tuvo que entrar en conflicto de Muhammad, en contacto, mejor dicho, ya que como él es, como sabes, de cristianismo, todo eso, ya pues tuvo que encontrar contacto como, no sé, para ver cómo son, ¿no? Pero cuando llegó a la ciudad, la relación fue conflictiva. Efectivamente. También se analiza la relación de Muhammad con las mujeres, su poligamía y su enfoque en la protección entre las mujeres y los niños. Ahora siguiendo con la siguiente, ¿no? Que las ideas de lo que dijo mi compañera, estuvo bien. También que Muhammad pensaba mucho en la ética, ¿no? Y la ética, que tenían códigos imperantes que para Muhammad eran muy importantes, como es el honor, la valentía y la hospitalidad, que según la tradición que ellos tenían, Muhammad habría ejercido las tres funciones. Asimismo, se describe que la situación política, económica y religiosa en la península arábica antes de la aparición del Islam. Bueno, a continuación tendremos de las ideas que, que sobre, que sobre el profeta. Y tenemos algunos, como sabrán, que es un profeta que fue antiguos atrás, para saber sobre él, tiene algunas biografías, que son las islámicas y las occidentales. Sobre este profeta, bueno, sobre las islámicas es necesario citar para tener un mejor conocimiento sobre el profeta.
Se ocupa preferentemente en campos militares y ofrece una reconstrucción histórica fiable, porque ya es, que es, como, esa palabra fiable significa que es todo lo que él hizo antes de que él muriera, como así decirlo. Pero en las occidentales, bueno, fue como una época dura para él, porque se transmitió desde un principio que tenía una imagen negativa sobre el profeta. Cuando se presentó, representó en Occidente, fue la figura del anticristo, y eso lo sabemos, ¿no? Que es uno como que crea como varias, para que todo el mundo sea como una sola religión. También le llamaron como un mago embustero, así, y más insultos, así, ¿no? Para que como una mala imagen para el profeta. Pero el testimonio de Alfonso X dice que era un hermoso y recio, y muy sabio en las artes que se llamaban mágicas. Entonces, en conclusión, que Muhammad fue disfrutado por sus enemigos, que lo llamaban anticristo y embustero y esas cosas, pero transfigurado por sus seguidores, como que son buenas personas que le siguen a Muhammad. Entonces, y la biografía del profeta se mueve en la leyenda y la realidad, entre las visiones sobrenaturales y el ras del suelo. Lo único a lo que podemos llegar a esta es una reconstrucción histórica. Efectivamente. También se resalta la importancia de la Constitución de Medina como un tratado político que estableció las bases de la comunidad musulmana. Bueno, eso sí es cierto. Lo que dijo mi compañera también se menciona que hubo batallas entre los mequíes y los musulmanes, que eran conocidos como musulmanes medinenses, que incluyendo con su batalla que tuvieron de Badr, Uhud y el Foso. Ujú. También se explora la vida y la personalidad de Muhammad, cómo fue su experiencia religiosa y su compromiso con su misión profética. También se abordan temas éticos como la generosidad y la preocupación por los pobres y huérfanos en la vida de Muhammad. Algo que también resalta mucho en la lectura es que en la edad de oro del Islam y su relación con la filosofía griega, se menciona que durante la edad de oro del Islam, que abarcó entre los siglos 11 hasta el 13, el siglo 13, hubo una estrecha relación entre el Islam y la filosofía griega. Esta relación fue especialmente fecunda y dio un lugar un pensamiento filosófico y teológico. Tengo entendido que fue algo greco e islámico, un original que influyó en la teología y la filosofía de los cristianos. Ya. Buenos días, compañeros. Buen día, profesor. Mi nombre es Andy Yair Urrelo Galarreta. Actualmente estoy estudiando la carrera de Administración Hotelera. Me encuentro en tercer ciclo. Y bueno, vamos a continuar respondiendo la siguiente pregunta, que sería la pregunta número 2. ¿Cuál fue la principal contribución política, social, cultural, etcétera, de la civilización estudiada al mundo? Bueno. La principal contribución de Muhammad al mundo fue la propagación del Islam y la difusión de sus enseñanzas. Esto tuvo un impacto significativo en múltiples áreas. Comenzando como por el lado de la religión, Muhammad estableció una religión monoteísta basada en la creencia en un solo Dios y en la importancia de la moralidad, la justicia y la compasión. El Islam se convirtió en una de las principales religiones del mundo, con millones de seguidores en todo el globo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia Arca. Soy estudiante de la carrera de Negocios Internacionales, International Business, con doble grado en Marketing. Bueno, seguiré el concepto que mi compañero estuvo describiendo. Bueno, acerca de la religión que imparte Mohammed es muy distinta al cristianismo, donde veneran al profeta que es Jesús. En cambio, las personas que seguían a Mohammed y su religión le tenían mucha admiración, pero nunca ha sido objeto de culto, ya que era
eran conscientes de que es Dios y solo Él es a quien le corresponde la adoración, la alabanza y la acción de gracias. Bueno, concuerdo con tu parte. Por otro lado, tenemos la sociedad. El Islam promovió la igualdad entre los musulmanes, independientemente de su origen étnico o social, y abogó por la justicia social y la caridad. Las contribuciones islámicas a la ciencia, la medicina, la filosofía y la literatura influyeron en el desarrollo de la civilización. Ok, lo cual se ve reflejado cuando Mohammed tuvo que abandonar su ciudad natal y emigrar al oasis de Yatrib, llamado Ciudad Medina. Y es ahí donde se establece el primer Estado islámico, en el cual hace un pacto con las tribus judías y tribus árabes paganas para que los ciudadanos en conjunto se sientan plenamente libres y así se respeten los unos a los otros. También construyó una mezquita que se convirtió en la casa de Mohammed, lugar de reunión de la comunidad y lugar de oración, lo cual conlleva a que sea un lugar de diálogo entre los ciudadanos. Siguiendo con la pregunta, por el lado de la cultura, el arte islámico, la arquitectura y la literatura tienen una rica tradición que ha dejado una marca en la cultura global. La caligrafía islámica y la arquitectura de mezquitas son ejemplos notables. Bueno, en cuanto a la cultura musulmana, está impregnada de religiosidad hasta el punto de no existir diferencia entre lo laico y lo sagrado. Esta mentalidad se refleja en la expresión artística que deja ver la fe y su concepto de divinidad, así como el influjo que sobre la vida del creyente ejerce el Corán, que es el libro sagrado del Islam. Por el lado de la política, el Islam también influyó en la política y la formación de imperios en el mundo islámico, como el Califato Abbasí y el Imperio Otomano. Y un claro ejemplo de la política es la Constitución de Medina, que es propiamente un tratado político no religioso que forma una confederación de tribus, el cual contiene 50 cláusulas que regulan las relaciones entre los emigrados y los auxiliares. Estos fueron quienes ayudaron a los musulmanes en Medina. Y entre estos y los judíos tras la llegada de Mohammed a Medina. Es un tratado que establece las actuaciones contra quienes rompieran el pacto y contra las personas pertenecientes a los grupos aliados que cometieran crímenes. Entre las normas del tratado están las siguientes. Quien deviene musulmán, aunque no pertenezca a una tribu, debe ser protegido por la comunidad musulmana. El segundo, ningún creyente debe aliarse con un aliado de otro creyente. El tercero, todos los creyentes deben actuar contra un agresor, aun cuando sea hijo de uno de ellos. Ningún creyente puede ser matado por un kafir, o sea, no creyente, en aplicación de la ley de Talia. Asimismo, por estos acuerdos, los cristianos y judíos se comprometían a reconocer la supremacía política del Islam, a pagar un impuesto y a no atacarlo. Como compensación, recibían hospitalidad y se les garantizaba el libre ejercicio de su religión. El respeto a sus personas y a sus bienes, y la protección que se extendía también a los creyentes de otras religiones, como los zoroastrianos y los sabeos. Eran acuerdos de libertad religiosa. Bueno, para concluir con este tema tan interesante, Muhammad Abdallah, conocido como el profeta Muhammad, desempeñó un papel fundamental en la historia del Islam y dejó un legado perdurable en la civilización humana. Su vida y enseñanzas han influido en innumerables personas a lo largo de los siglos, guiándose hacia la fe, la compasión y la búsqueda de la justicia. Su impacto en la religión, la cultura y la moralidad sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión para millones de personas en todo el mundo, recordándonos la importancia de la paz, la tolerancia y la búsqueda de la verdad en nuestras vidas. Bueno, por otro lado, quisiera agregar que la expansión musulmana es un claro ejemplo de conquista, donde esta expansión del Islam fue vivida frecuentemente por aquellos territorios en los que se efectuaba como una liberación y no como una conquista o invasión. Casi nunca se le percibía como una amenaza contra la religión de nadie.
Gracias. Gracias. Díaz. Buenas, mi nombre es Mateo Díaz y estoy con mi compañero José y vamos a hablar también sobre los vínculos en la cultura peruana y la cultura islámica. Un vínculo importante es, por ejemplo, el que tuvieron con los dioses, ya que adorábamos a dioses muy parecidos y que son fenómenos naturales, como la lluvia, el sol, etcétera. Ahora mi compañero le va a hablar mucho más sobre el tema. Eh, Buenas tardes. Como mi compañero Mateo ha comentado, ahora vamos a hablar sobre las relaciones que tiene la cultura islámica con la cultura peruana. Charlaremos sobre las distintas similitudes entre estas culturas. En el caso de las adoraciones a los fenómenos meteorológicos, algo que me gustaría comentar es que a lo largo de la historia de la humanidad, distintas civilizaciones han encontrado vínculos a pesar de la diferencia de épocas y sus localizaciones, como podemos ver en este caso. Cuando hablamos sobre la cultura arábica preislámica, podemos observar cómo los árabes adoraban ídolos y asociaban divinidades con elementos naturales, como la lluvia, el sol y las estrellas. Pero con la llegada del Islam y la predicación de Muhammad, esta antigua creencia en múltiples dioses vinculadas a la naturaleza se transformó en una creencia en un único Dios, Alá. Este cambio no solo afectó la religión, sino también la política, la ética y la cultura de la religión. Es un cambio religioso fundamental que marcó la historia del Islam. Por otro lado, en el caso de las culturas peruanas, como Mochica y Nazcas, mantenían creencias similares. Estas culturas también asociaban a sus dioses con elementos naturales, importantes para sus vidas como el sol, la luna, las montañas y los ríos. Los incas, por ejemplo, adoraban al Inti, la Pachamama, Quilla, entre otros. Por otro lado, la civilización árabe, al igual que la peruana, se consistían en tribus. Bueno, tengo que hacer un inciso justo en referencia al tema. A eso la civilización árabe, como las peruanas, compartieron un aspecto fundamental que también se puede ver en muchas otras civilizaciones, que son la estructura social basada en tribus. En el caso de los árabes, antes del advenimiento del Islam, la península estuvo poblada por diversas tribus, que a menudo competían por los recursos y por los territorios, como vamos a ver en un punto posterior. La llegada del Islam no solo terminó de unificar todo lo que son las tribus bajo una sola fe, sino que también les proporcionó una identidad compartida y una estructura social mucho más cohesionada. Por otro lado, la cultura de los incas se basaba en una organización tribal, aunque su imperio estaba muchísimo más centralizado, como sabemos en el Cusco, que el de las tribus árabes. Aún se conformaba de diversos grupos étnicos y comunidades indígenas. En ambos casos se muestra cómo las sociedades humanas se desarrollan de formas muy similares a pesar de las distancias geográficas o la diferencia de tiempo. Bueno, José, creo que tenías otro punto de cual hablar también. Así como la cultura peruana, había batallas entre tribus, también pasaba eso en las civilizaciones árabes. De acuerdo a la lectura, hubo enfrentamientos entre mequíes y musulmanes medinenses, que tuvieron varios enfrentamientos. Una de esas batallas fueron la de Badr, la Uhud, el Foso y bueno, etcétera. Bueno, sí, también acordándonos de eso, las similitudes entre los enfrentamientos entre los mezquíes, creo que era, ¿ya? Y los musulmanes medinenses en la civilización arábica. Y también hay mucha similitud con lo que pueden ser las batallas entre los incas y los chancas en su momento en la cultura peruana, que incluyen la presencia de algunos conflictos territoriales y luchas por el poder de diferentes grupos, también por posesiones de los bienes materiales de esa zona, como les comentamos previamente en el punto anterior. En ambas situaciones se ve claramente cómo las comunidades o tribus compiten por recursos y territorios, lo cual conduce a enfrentamientos armados. Por ejemplo, en la civilización árabe, la batalla como la de Badr y Uhud, disculpen, el nombre es medio complicado pronunciarlo, reflejan la rivalidad y los conflictos entre los mezquíes y los musulmanes. Del mismo modo, en la historia de los incas y los chancas en el Perú, las batallas se libraron por el control de regiones y recursos. Además, en ambos casos, estos enfrentamientos tuvieron un impacto significativo en la configuración de las comunidades y en la formación de las identidades culturales. Las batallas y los conflictos históricos son eventos claves
que al final contribuyen a dar forma a la historia y la evolución de estas civilizaciones. Dije, y paso con mi compañero. Buenas tardes. Les saluda Giancarlo del grupo 6. En esta oportunidad voy a responder la pregunta 4, en donde voy a hacer una breve recapitulación acerca de Muhammad y el trayecto que tuvo entre las relaciones cristianas y judías. Ambas religiones, provenientes del Medio Oriente, se relacionan en la creencia de un solo Dios existente que los protege y transmite sus enseñanzas a través de sus seguidores, que a su vez sus sacerdotes y rabinos divulgan sus conocimientos a toda la comunidad. Pero Mahoma, más conocido como el profeta del Islam, empezó a predicar sobre la nueva religión monoteísta que bautizó precisamente como el Islam. Dio nacimiento en el siglo XVI, en la ciudad de la Meca. El profeta pasa por experiencias que resultan ser la base del Corán, el libro sagrado de los musulmanes. Se enfoca más que nada en la pobreza y en la necesidad de que esa presencia divina, el sumo creador, sea el que lo salve del dolor y de la tragedia. Al casarse, empieza a tener episodios muy divinos en donde es testigo de que muchas religiones tienen similitudes y solamente tienen enfoques diferentes porque el mismo pueblo que lo interpretó lo tomó de una manera más adaptable al pueblo en donde está habitando. Y así llegó a la conclusión de que estas decisiones causaron la fragmentación entre lo que vendría a ser lo correcto y lo incorrecto, dependiendo de dónde estás ubicado, en el pueblo, en la actualidad. Entonces, él comienza a tener el episodio más crítico en su vida, en donde se revela y comienza a llamar a varias personas a compartir sus conocimientos y así obtener seguidores. Estas personas más que nada son las necesitadas o las que buscan la libertad de la fragmentación que han sufrido con la influencia religiosa, comienzan a tener más presencia y no quieren dejarse influenciar más por estas influencias que provienen lejos de su pueblo. Entonces, el profeta fue partícipe de varias revueltas que se causaron alrededor de los pueblos vecinos. Comienzan a alzar la voz y entienden de que la única forma de hacer presente su voluntad es simplemente obligando al pueblo en el que van a asistir de que esta es la religión correcta y tienen que respetarla. Han atacado a muchas ciudades y llega a la conclusión de que el profeta no solamente era el incitador, sino era la viva representación del anticristo o de una persona totalmente destructora de naciones y mujeriego, más que nada. Lo han interpretado de muchas formas dependiendo de la ciudad. Entonces, muchas personas sufrieron el precio, pero Muhammad sí llegó a convertirse en un líder y en un ícono religioso para otros personajes como otros personajes motomaístas. Pero la generación que actualmente residimos lo ve como una persona de influente, mientras que otros que sí se vieron afectados lo interpretan como una persona que simplemente incitó revueltas y comenzó a tratar de hacer debatir al mundo en sí en lo que vendría a ser el significado de lo que es cierto y no. Agradezco también a mi grupo y muchas gracias a toda la clase. Hasta luego.